Ya para esta columna de los miércoles que tiene que ver con oportunidades de negocios y con lo que nos trae de noticias, de mercados y demás, Ariel Pendino. Hola Ariel, bueno, Hola, ¿qué ¿estamos tal? Buen listos? día. Sí, ya estamos Transmisión listos. en Facebook Así desde este es, momento. en vivo. ¿Qué hacemos con las neuroventas y los vendedores? Bueno, a ver, como primera medida, las ventas antes eran tomadas como una técnica, tal es así que había talleres o cursos que Sí, hablaban sobre técnicas de venta, ¿no? Hoy por hoy, desde las neurociencias aplicadas a la venta, se ha descubierto que el 85 al 95% de la decisión de venta es una cuestión emocional. mm, O sea, que los vendedores que tenían los argumentos clásicos, el vendedor clásico que aplicaba sí, su lógica, la insistencia, la cosa de estar permanentemente tratando de alguna forma hostigar al cliente, ¿no es cierto?, hasta convencerlo, sí, ese vendedor claro. está en extinción. Bien, o O sea, el sea, convencimiento no va más. exactamente, el convencimiento no, va por el lado emocional, porque está comprobado de las neurociencias. Ajá, Ahora, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son las tres claves fundamentales para que esto suceda? ¿No? Como bien sabemos, el cerebro es triuno. Significa que dentro del cerebro hay como si fuese tres subcerebros, por decirlo de claro, alguna manera. El reptiliano, ¿no es cierto?, que es el que actúa, no piensa ni nada que se le parezca, claro, es el instintivo, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos el cerebro el lógico, que es la razón, ¿no es cierto? sí. El que razona, el que de acuerdo a su razón hace y deshace. Y por otro lado, que es el que más impacta en una decisión de venta, está el cerebro emocional, por así decirlo, donde el emocional es el que tiene la parte predominante, ¿no es cierto? Bien. Entonces, no solamente, esto no es aplicable solamente a un vendedor, ojo. Esto es aplicable a un empresario, es aplicable a un profesional, a un psicólogo como Alberto Basualdo, que está Que aquí, está con nosotros, que ¿eh? también tiene que venderse, ¿no es cierto? Que- Exactamente, todos debemos vendernos de alguna Claro, manera, ¿no? nos Entonces, tienen que conocer para poder acceder a lo que estamos ofreciendo. exactamente, nos Ujú. tienen que conocer, pero desde otra óptica, desde la óptica del convencimiento emocional. Entonces, el vendedor se transformó en un asesor o lo más cercano que se puede llamar a un coach. Vos de eso Ajá, claro, conocés. totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que asesorar, tiene que impactar al cliente de alguna manera, pero no con los argumentos tradicionales, porque el cliente ya sabe todo de tu producto, ya sabe todo de tu servicio, ya sabe los precios de la competencia, las ventajas y desventajas, eso ya no son argumentos válidos. Claro, ya lo En- espió por Google. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a la PNL o la programación neurolingüística, el 50% del mensaje es no verbal. Claro, Es cómo estás vestido, los gestos que haces, la entonación de la voz. Todo eso influye en un 55% en la decisión de venta. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué sucede? Sucede que se hace cada vez más complejo para aquellos que antes están acostumbrados a trabajar de una manera determinada, con argumentos y técnicas de venta, diría yo, tradicionales. tradicionales. Ahora, ¿cuáles son las herramientas fundamentales las tres herramientas fundamentales que debe tener un vendedor, entre comillas, que ya no es más un vendedor, un asesor o un coach, digamos, que debe, primero, impactar emocionalmente a su interlocutor, sea un cliente, sea un auditorio, sea quien sea, ¿no es cierto? Lo tiene que impactar emocionalmente. Claro, Segundo, tiene que evocar recuerdos recuerdos positivos dentro de la mente de ese interlocutor. ¿Sí? Porque el evocar recuerdos positivos hace que la persona entre en una zona de confort. Entonces, de alguna manera, la barrera que existe normalmente entre el comprador y el vendedor se se allana desvía, de alguna claro. manera. Y por último, tenemos que vender sin vender. O Mm, sea, en realidad el cliente tiene que comprar. claro, Pero justamente para generar esa necesidad de compra del cliente, se necesita apelar a este tipo de, diría yo, actitudes, a este tipo de comportamiento, que hoy por hoy son las herramientas fundamentales que tiene cualquier tipo de claro. comercial,
profesional, empresario, diría hasta los políticos conocen mucho de esto, ¿no? Claro. Utilizan mucho estas técnicas. Claro. O fíjate que cuando un político empieza a hacer un discurso, empieza despacito, a la mitad del discurso, porque decae, la atención del cliente levanta y después al final vuelve a bajar, ¿no? Claro. O sea, utilizan mucho las técnicas emocionales para captar audiencias. Resumiendo y concluyendo, Sí. el vendedor tradicional con las técnicas tradicionales está en extinción. O sea, que de la única manera que hoy podemos incrementar las ventas, que nuestro equipo de ventas, nuestros comerciales, las instituciones, los profesionales, cualquiera, pretenda captar mayor cantidad de clientes o adeptos, es de una sola manera, a través de la inteligencia emocional, a través de utilizar el lenguaje no verbal y tratando de vender sin vender. O sea, que el cliente compre. Esa es un poco la conclusión que hoy y la herramienta que hoy nos da la neurociencia para incrementar nuestras ventas. De todas maneras, aquellos que quieran consultarme por este tema o cualquiera de los temas que tratamos siempre en la columna de oportunidades de negocios, lo pueden hacer a arielpendino@gmail.com. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes.